justo antes de que caminara hacia el altar, el maestro de ceremonias me dijo de repente que mi prometido y todos los padrinos habían desaparecido. Antes de que pudiera reaccionar, mi mejor amiga me llamó con voz de pánico. Emily, ven ahora mismo, Jason. Ese desgraciado está intentando huir con todos los padrinos, incluso se llevó tus anillos de boda. Salí corriendo del vestidor presa del pánico y vi una multitud reunida en la entrada del salón de banquetes. Mi mejor amiga me metió los anillos en la mano y se plantó con firmeza frente al grupo, bloqueándoles el paso. Jason. ¿Eres siquiera humano? Toda la ciudad de Seaview está viendo esta boda. ¿Vas a huir ahora? ¿Quieres que Emily se convierta en el hazmerreír de toda la ciudad? Me quedé ahí como una idiota, sin poder responder. Jason miró mis ojos rojos y llenos de lágrimas y dijo con expresión fría y sin emociones, lo siento. Simplemente no puedo quedarme mirando cómo ese desgraciado arruina a Lily. Uno de los padrinos detrás de él se burló, señalándome y gritando, Emily. ¿Qué sentido tiene lanzarte así sobre él? Jason ya aceptó casarse contigo, ¿qué más quieres? En ese momento, todo se volvió claro. Jason no solo estaba huyendo, se llevaba a todos los padrinos para arruinar otra boda, el mismo día de la nuestra. Miré el anillo en mi mano sintiendo como mi corazón se retorcía de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser hoy? Jason se frotó la frente, visiblemente frustrado. Ya le rompí el corazón a Lily al aceptar casarme contigo. Si no voy hoy, su vida se arruinará por completo. Emily, ya lo tienes todo. Deja de ser tan irracional. En cuanto terminó de hablar, uno de los padrinos lo apuró con impaciencia. Si no vamos ahora, será demasiado tarde. Jason me miró por última vez y de repente me arrebató el anillo de bodas de la mano. Emily, necesito el anillo para arruinar la boda. Lo siento. Te lo compensaré. Ya no pude contenerme y rompí en llanto. Jason, ¿cómo puedes tratarme así? Estás usando mis cosas para complacer a otra mujer, ¿qué soy yo para ti? Me agarró la mano cuando intenté recuperar el anillo, impidiéndomelo por la fuerza. Tú me tienes a mí. Lily no tiene a nadie, ¿por qué sigues armando un escándalo? Así que eso era lo que él llamaba, estar a mi lado, robarme el anillo y dejarme atrás para ir a arruinar la boda de otra. Perdí el control. Lo pateé, golpeé y me debatí como una loca hasta colapsar en sus brazos. A Jason nunca le gustó que perdiera el control y, como era de esperarse, al segundo siguiente se frotó las sienes con molestia. Es solo temporal, murmuró. No me lo voy a quedar, ¿puedes dejar de ser tan egoísta? Incluso me empujó fuera de sus brazos con obvia irritación y dijo con tono de asco, Emily. Te di un matrimonio, pero lo único que puedo darle a Lily es su dignidad, ¿qué más quieres? Ahogada por las lágrimas, lo miré sin comprender, pero él, impaciente, me empujó hacia los brazos de otro hombre. Bro, cúbreme hoy. No dejes que mi prometida pierda la cara. La familia Wilson te lo agradecerá generosamente después. Sus movimientos decididos hacían que pareciera que solo se estaba quitando un peso de encima. Al verme sostenida por otro hombre, incluso soltó un largo suspiro de alivio. Tan solo medio mes atrás, cuando se anunció el compromiso entre las familias más ricas del norte y del sur. El mercado de valores ya se había sacudido. Hoy, todos los reporteros y paparazzi de CB esperaban fuera del hotel para presenciar esta supuesta boda del siglo. La unión Wilson-Carter estaba bajo la mirada de todo el mundo empresarial. Que Jason eligiera huir ahora era como lanzarme a las llamas. Quería darle dignidad a Lily, pero ¿la mía? ¿Quién me la iba a devolver a mí? Secándome las lágrimas con una sonrisa amarga, miré su espalda tan decidida. Sin siquiera un rastro de vacilación. Apreté los dientes. Tomé una decisión, Jason, si cruzas esa puerta hoy, la alianza Wilson-Carter termina aquí. Se dio vuelta bruscamente, con la mirada fría y llena de rabia helada. ¿Me estás amenazando? Con lágrimas en los ojos, asentí. Sí, te estoy amenazando, Jason. No olvides que los que más se benefician de esta alianza son los Wilson, no los Carter. Si das siquiera medio paso fuera de esa puerta, se acabó para siempre. Me miró durante mucho rato y de pronto soltó una risa desdeñosa, con una expresión totalmente indiferente. Está bien, rompamos. Alargó las palabras con desgano, como si no le importara en lo más mínimo. Su rostro parecía como si acabara de oír un chiste. Su mirada pasó sobre mí con burla. Como diciendo, ¿de verdad crees que tienes el valor de dejarme? Lo observé desaparecer por la puerta y, en ese momento, todo el calor me abandonó.
todo había terminado. Los invitados que mi mejor amiga había detenido antes estiraban el cuello, murmurando con evidente curiosidad. Pude escuchar vagamente sus comentarios. Así que esa es la heredera de la familia más rica, pues no parece gran cosa. Sí, con todo ese dinero y aún así la tiraron como basura. Las miradas agudas y críticas se posaban sobre mí, haciéndome estremecer. Empecé a sudar y ya no podía mantenerme en pie. Estaba a punto de colapsar cuando mi mejor amiga gritó con pánico, «Emily». Justo cuando iba a caer, una mano firme rodeó mi cintura y me sostuvo con fuerza. Un segundo después, oí una voz familiar susurrar en mi oído, suave y segura. «Cariño, te dije que no vas a escapar de mí». Giré la cabeza aturdida y vi un rostro que se parecía mucho al de Jason. Al menos en un 30%. Era Shaun. Soltó una suave risa junto a mi oído, y su expresión antes arrogante y despreocupada se suavizó al mirarme. «¿Todavía recuerdas mi nombre? ¿No crees que mereces una recompensa por eso?» Y diciendo eso, me levantó en brazos y hasta me dio un pequeño rebote. Frunció el ceño ligeramente con desaprobación. «Has estado lejos de mí tanto tiempo que ni siquiera puedes comer bien sin mí, ¿verdad?» Avergonzada, escondí el rostro en su pecho. Me burlé de mí misma en silencio por haberlo abandonado todo solo para terminar mendigando amor a alguien que pisoteó mi corazón como basura. Shaun me miró con ternura mientras yo me apoyaba en él sin oponer resistencia. A diferencia de antes, su voz esta vez tenía un toque de dulzura. «Te estás portando mucho mejor que antes». Sus cálidos dedos tocaron suavemente mi frente. «Hoy no te voy a castigar. ¿Qué te parece si en vez de eso te premio con una boda?» Sonriendo, me llevó directamente al altar y, así, delante de todos, me casé con alguien a quien no había visto en años. La decisión de Jason de huir de la boda la supo su familia incluso antes que yo, y aún así decidieron quedarse de brazos cruzados. Observando mi humillación con frialdad, dejando que su hijo pisoteara mi dignidad. Probablemente se reían a escondidas. El padre de Jason incluso estaba complacido con lo que llamó una jugada inicial poderosa por parte de su hijo. Ese viejo bastardo Carter finalmente probó de su propia medicina», dijo entre risas. Luego se burló de nuestra familia Wilson frente a los reporteros, diciendo que habíamos mordido más de lo que podíamos masticar. Nos convirtieron en el hazmerreír de todos, y ahora mira. Su preciosa hija entra en nuestra casa y aún así terminamos jugando con ella como quisimos. La madre de Jason mostró una mueca retorcida. Siempre dijeron que la familia Wilson no se podía comparar con los Carter, pero ahora parece que los Carter no son tan impresionantes. Tan desesperados que se nos echan encima. ¿Quién sabe qué negocios sucios traen entre manos solo para arrastrarnos con ellos? El padre de Jason soltó una risa fría y asintió rápidamente. «Llama a Jason y dile que no vuelva hasta que termine el banquete. A menos que ese viejo derrame sangre por esto, la familia Wilson no aceptará registrar ese matrimonio». Yo me quedé congelada en la entrada, apretando los puños con fuerza. Escuchaba mientras las personas a las que tanto me esforcé en complacer durante años conspiraban contra mí como si fuera una simple ficha en su juego. En aquel entonces, Jason me había endulzado el oído, diciendo que la familia Wilson seguía tradiciones, que solo después de la ceremonia y de ser añadida al registro familiar me reconocerían como su nuera legítima, apta para obtener el acta de matrimonio. Incluso llegué a mentirle a mi padre por Jason, diciendo que ya estábamos casados de nombre, solo para obtener su aprobación. Pero mi padre siempre fue cauteloso. Pensaba que los Wilson eran manipuladores. Al final, se enojó tanto que se negó a asistir a la boda. Y ahora, por fin, lo entendía. Mi padre siempre tuvo razón. Los Wilson nunca quisieron un matrimonio. Querían control. Seguía clavada en el umbral. Intenté retroceder entre la multitud, pero la mano de Shaun permanecía firme en mi espalda, dándome un suave pero claro empujón hacia adelante. Su voz era baja y serena, transmitía una calma tranquilizadora. «Estoy aquí, ¿a qué le tienes miedo?» Me empujó directo a la vista de la familia Wilson. El rostro de la madre de Jason se torció en cuanto vio la mano de Shaun en mi cintura. «Ni siquiera eres oficialmente parte de esta familia y ya andas con otro hombre». Su cara se desfiguró de rabia al levantar la mano para golpearme. La esquivé sin esfuerzo y la empujé al suelo. «Tú misma lo dijiste, no soy parte de tu familia. Entonces, ¿qué derecho tienes para disciplinarme?» El rostro de los padres de Jason se oscureció al instante. Y la forma en que me miraban era como cuchillos, como si quisieran destrozarme ahí mismo.
Shaun salió caminando con tranquilidad, rodeándome con el brazo sin el menor recato, estrechándome contra su pecho. Su presencia era abrumadora. Una declaración silenciosa de propiedad. La madre de Jason parecía a punto de que los ojos se le salieran de las órbitas, lista para lanzarse sobre mí. Ella es solo alguien que mi hijo arrastró a última hora para reemplazarte, escupió. ¿Crees que alguien como tú es digna de entrar en la familia Carter? Solté una ligera risa. ¿Y qué se creen ustedes que es la familia Wilson? Pensaron que una sola boda les bastaría para manipular a mi padre como quisieran. Shaun no pudo contener la risa junto a mí. Al menos ahora sabe defenderse, ya no me avergüenza. Los padres de Jason nunca me habían visto así, tan desafiante, tan firme. Gritaron a todo pulmón, casi haciendo desmayar a los guardaespaldas del enojo. Emily Carter, rugió el padre de Jason, te daré una última oportunidad, arrodíllate y discúlpate ahora mismo o puedes olvidarte de entrar a la familia Wilson. Con un gesto de la mano, ordenó a los guardias, sáquenlo de aquí. Yo miré a Shaun, que se estaba tronando los nudillos con una media sonrisa. No pude evitar sentir algo de lástima por los guardias, ni los grupos mafiosos internacionales podían con Shaun, y los padres de Jason pensaban que 3 o 4 tipos podrían sacarlo a la fuerza. Unos verdaderos suicidas. Pero antes de que Shaun moviera un dedo, alguien gritó para detener todo. El viejo señor Wilson entró lentamente, apoyado en su bastón, y estudió el rostro de Shaun con atención, con un destello de deleite apenas disimulado en los ojos. Luego, de pronto, giró y abofeteó al padre de Jason. Has deshonrado completamente a la familia Wilson. El padre de Jason se sujetó la cara, incrédulo. Papá, ya sabías que Jason huyó de la boda, ¿por qué me pegas? Esa noche, Shaun fue invitado personalmente y con cortesía al estudio por el señor Wilson. Al día siguiente, la noticia de que el novio había sido reemplazado se volvió viral en línea. Mi banquete de bodas duró 3 días y 3 noches, haciéndose más lujoso con cada hora, pero lo único que logró fue convertirme en el mayor chiste de la alta sociedad de Seaview. Ignoré todo eso y me fui directo a casa, llevando a Shaun conmigo para presentárselo a mi padre. Durante esos 3 días, Jason no me llamó ni una sola vez, ni un solo mensaje. En el tercer día, finalmente apareció junto a Lily. Ella estaba en el lugar que debía ser mío, junto a mi exprometido y sus padrinos. Actuaba altanera mientras me ofrecía una disculpa a medias. Todo es culpa mía, dijo dulcemente. Si yo viniera de una familia como la tuya, no habría necesitado que Jason me defendiera. El enorme anillo de diamantes en su dedo me apuñalaba la vista como una cuchilla. Los miré fríamente sin decir una palabra. Entonces, con decisión, devolví todos los cheques y regalos de compromiso que me había dado la familia Wilson. Les deseo felicidad, dije con frialdad. El rostro de Jason se oscureció con ira. Lily vino específicamente a disculparse y ni siquiera puedes aceptar eso. ¿Cuál es tu sarcasmo, Siempre fue así, tan correcto y digno frente a los demás. Pero esperando que yo aguantara todo sin límite. Ya terminé. Te lo dije, la alianza Carter-Wilson ya no existe. Lily se quedó paralizada, mirándome con asombro, sus brazos apretando instintivamente los regalos contra el pecho. La expresión fría y orgullosa de Jason se quebró. Por primera vez mostrando confusión e impotencia. Durante años, yo siempre había cedido ante él, sin importar cuánto me hiciera daño, mientras agachara la cabeza. Incluso sin pedir disculpas, lo perdonaba todo. No podía creer que esta vez hablara en serio. Jason me agarró la muñeca, su rostro se volvió sombrío. ¿Qué se supone que significa eso? Las lágrimas me llenaron los ojos pese a mí misma. Jason, ya no te quiero, ¿me oíste? Debería haberlo dejado la primera vez que me sacrificó por Lily. Pensé que un hombre tan arrogante como Jason se daría la vuelta y se iría después de oír esas palabras. Pero en lugar de eso, me miró a los ojos llenos de lágrimas y, sorprendentemente, su expresión se suavizó un poco. Aún así, me miraba con esa vieja impaciencia de siempre. Se apretó el puente de la nariz y dijo con tono cansado, «Te dije que te daría el matrimonio, ¿puedes dejar de actuar como una niña? ¿Quién más te querría si me dejas?» Tenía las palabras en la punta de la lengua, listas para disparar, pero antes de que pudiera hablar, la cara de Lily cambió. Le tironeó la manga a Jason con un puchero. «Jason, ¿cómo puedes regalar así nuestros regalos de boda? ¿Tu prometida no te toma en serio?» Solté una risa hueca. «Ya tienes mi anillo de boda en la mano,
¿Qué son unos regalos en comparación? Miré en blanco mientras Lily se desmoronaba en los brazos de Jason, llorando dramáticamente. Jason, no debiste haber arruinado esa boda. Mi felicidad no vale más que la reputación de la familia Carter. La expresión de Jason cambió al instante. La sostuvo con fuerza, protegiéndola en sus brazos. Sus oscuros ojos me miraron con frialdad. Pide disculpas. Apreté los labios y no dije nada. Lily, aún escondida en su abrazo, no pudo evitar seguir provocando. Jason, ¿alguna vez has visto a un Carter admitir que se equivoca, incluso cuando claramente ha cruzado la línea? Con la mano que llevaba ese ostentoso anillo de diamantes. Se echó el cabello hacia atrás a propósito, mostrando ojos llorosos y compasivos. Actuaba como si yo fuera la irracional, acosando a la inocente. Jason le tocó con delicadeza la comisura del ojo enrojecido con una mirada preocupada, y luego me arrojó con rabia una cajita. Es un anillo nuevo, dijo. Espero que esto te satisfaga. Abrí la caja y vi un anillo visiblemente más pequeño y defectuoso, con decoloraciones evidentes a simple vista. Casi me reí de la pura incredulidad. ¿De verdad crees que puedes darme algo tan barato? Solté con desdén. ¿Desde cuándo la familia Wilson se volvió tan vulgar? El rostro de Jason se oscureció visiblemente. Levanté la mano para mostrar el anillo de bodas brillante e impecable que ya tenía en el dedo, y luego le arrojé su anillo de vuelta. Ya estoy casada, y tú no eres el novio. Sus ojos vacilaron y, por alguna razón, fue como si alguien le hubiese clavado una daga en el pecho. En ese momento, Shaun bajó las escaleras con una taza de café en la mano. Jason lo vio y se congeló un segundo, luego soltó un suspiro y me lanzó una mirada sarcástica. ¿Así que él es el novio del que hablas? Vamos, Emily, sabes de dónde viene. No puedes haberlo tomado en serio. Bufó, deja de usar el anillo de otra persona para provocarme. Es inútil. En 3 días la familia Wilson dará una rueda de prensa aclarando que sigues siendo mi esposa. Te prometo que, cuando termine, iremos a registrar el matrimonio. Así que deja de comportarte como una niña. Se dio la vuelta y le asintió a Shaun. Gracias, amigo, por cubrirme en la boda. Shaun alzó su taza con una sonrisa ladeada. ¿Tú dándome las gracias? ¿No debería agradecerte yo a ti? Jason frunció el ceño confundido, pero lo interrumpí antes de que pudiera hablar. Ya te lo dije, se acabó. Y respecto al acta de matrimonio, ya la tengo. Así que ahórrate la molestia. Su rostro se nubló al instante. Emily, ni siquiera has registrado el matrimonio conmigo aún y ya te crees por encima de nosotros. ¿Todavía quieres ser parte de la familia Wilson o no? El mismo tono arrogante de siempre. Jason nunca escuchaba una sola palabra de lo que yo decía. Me froté las sienes, exasperada. Por favor, vete de mi casa. Eso finalmente lo hizo estallar. Furioso, explotó. Ya te hice el favor de que alguien se hiciera pasar por mí en la boda. No sigas tentando tu suerte. Bajó la voz a un gruñido amenazante. No creas que es tan fácil convertirte en la nuera de la familia Wilson. Necesitas cambiar esa actitud. Luego se dio la vuelta y arrastró a Lily con él. La verdad era que Shaun ya me había llevado al registro civil el día después del banquete de bodas. Ahora realmente era la esposa de otro hombre. Pero Jason era demasiado arrogante para creer que yo podría dejarlo de verdad. Quizás su charla de registrar el matrimonio después de la conferencia de prensa le provocó ansiedad a Lily, porque durante 2 días seguidos, mi teléfono se inundó de fotos íntimas de los dos, coqueteando, sugerentes y sinvergüenza. Justo cuando estaba a punto de vomitar del asco, una mano grande y firme cubrió la pantalla de mi teléfono. Al levantar la vista, el rostro impactante de Shaun estaba muy cerca. Con la mirada afilada y brillante. ¿Qué estás mirando?, murmuró, su aliento cálido rozándome el cuello. Temblé involuntariamente y dejé escapar un leve suspiro. Shaun me apartó el cabello con suavidad, sus ojos posándose en mí con un calor pegajoso. Todo está listo. Justo después de la conferencia de prensa, la familia Wilson caerá por el escándalo de la boda. Las acciones de ambas familias, Wilson y Carter, ya empezaban a fluctuar, y justo antes de la conferencia, salió la noticia de que los Wilson tenían un hijo ilegítimo. Corrían rumores de que había vuelto para disputar la herencia con Jason. Al mirar la intensa mirada de Shaun, empecé a sentir un atisbo de arrepentimiento. Me arrepentía de haber dudado siquiera un segundo el día de la boda al ver ese rostro que vagamente se parecía al de Jason. Eso bastó para que los medios lo etiquetaran como el hijo ilegítimo de los Wilson. Pero yo sabía la verdad.
Él no era Jason. Shaun era aquel al que los Wilson habían tratado desesperadamente de ocultar. Él era el verdadero hijo ilegítimo. Todo lo que la familia Wilson tenía ahora en realidad le pertenecía a Shaun. Yo fui quien robó lo que por derecho era suyo y se lo entregó a Jason. Como si fuera un regalo. La conferencia de prensa se llevó a cabo como estaba prevista. Jason se presentó orgulloso en el escenario con un traje a medida, sosteniendo un ramo de flores, lleno de confianza y anticipación. Estaba listo para explicar al público lo sucedido en la boda, para darme una respuesta adecuada, como él lo llamaba. Lástima que nunca me presenté, porque para entonces Shaun y yo ya íbamos camino a nuestra luna de miel. Las llamadas de Jason no paraban, su voz sonaba más ansiosa cada vez. Las rechacé todas. Finalmente, incapaz de controlar su temperamento, llamó a mi mejor amiga. ¿Qué demonios está haciendo Emily? ¿No sabe qué clase de evento es este? ¿Cómo puede llegar tarde? ¿Ha perdido todo sentido del tiempo? Mi mejor amiga soltó una risa fría. ¿Tú crees que una triste conferencia de prensa es digna de la heredera Carter? Mi Emily ya está en su luna de miel con su esposo, idiota. Y le colgó sin más. Justo después, todos los teléfonos de los reporteros en la conferencia empezaron a sonar al mismo tiempo. En segundos, todo el lugar se volvió un caos. Reporteros de todo CBU se abalanzaron, con los micrófonos apuntando directamente a la cara de Jason. Escuchamos que la heredera Carter cambió de novio en el altar. ¿Qué tiene que decir al respecto, señor Wilson? ¿Es cierto que la familia Wilson tiene un hijo ilegítimo? ¿El nuevo esposo es ese hijo recién reconocido? Se rumorea que el patriarca Wilson lo ha nombrado heredero. Señor Wilson, ¿qué opina al respecto? Señor Wilson, la familia Carter acaba de confirmar mediante un comunicado que su hija se casó legalmente el día después de la boda, pero el novio no era usted. ¿Puede explicarlo? El incesante bombardeo de preguntas dejó a Jason completamente descolocado. Ya no era ese heredero sereno y compuesto que todos creían. Rojo de furia, gritó. ¿Qué certificado de matrimonio? Emily es mi prometida. No hay forma de que se haya casado con otro. ¿Y de qué hijo ilegítimo están hablando? Mis padres solo tienen un hijo, yo. La familia Wilson no tiene hijos ilegítimos. Pero justo en ese momento, un reportero levantó su teléfono mostrando una captura de pantalla. Era un anuncio oficial del Departamento Legal de la Corporación Wilson, declarando que los bienes familiares serían heredados por el nieto mayor, Shaun. El rostro de Jason palideció. En un instante, todo su cuerpo se paralizó. La noticia desató una tormenta en línea. Los temas de tendencia en Weibo estallaron. Los rivales de Jason en el mundo empresarial ni siquiera necesitaron investigar más. Con solo ver esta bomba, supieron que la familia Wilson estaba acabada. Las acciones de la corporación Wilson, que habían subido gracias a la supuesta alianza matrimonial, comenzaron a desplomarse hasta que se suspendió la cotización. Jason entró en pánico. Fue entonces cuando apareció Lily. Con el rostro pálido, se aferró a su manga exigiendo: «Pensé que tú eras el heredero de los Wilson». «¿Quién es ese tal Shaun, Jason? Explícame esto». Jason la apartó con el ceño fruncido. «¿Y por qué tendría que explicarte algo a ti?» Y, enfurecido y frustrado, empujó a los reporteros y salió furioso de la rueda de prensa. Volvió a agarrar su teléfono, pero entonces descubrió que yo lo había bloqueado en todo. No podía contactarme y no lo podía creer. Corrió a mi casa solo para encontrar que ya habían cambiado el código de acceso. Jason se quedó allí atónito. Totalmente perdido, no tenía idea de lo que acababa de suceder hasta que mi padre abrió la puerta. Sonriendo con frialdad y con un equipo de guardaespaldas detrás: «Vaya, vaya, ¿no es el señorito Wilson en persona?», dijo. «Lástima que no te quedaste para el brindis de bodas de mi hija». La mente de Jason daba vueltas. Ni siquiera escuchó lo que mi padre dijo. Aún pensaba que yo solo estaba haciendo un berrinche. ¿Cómo iba a casarme con otro, verdad? Ignoró a los guardaespaldas y gritó hacia la casa: «Emily. Emily, sal. Tío. Las familias Carter y Wilson están unidas ahora. ¿De verdad va a arriesgarlo todo solo porque Emily está molesta?». Mi padre, completamente imperturbable, sacó con orgullo el certificado de matrimonio de Sean y mío. «Mira bien antes de hablar tonterías. ¿Crees que la crisis de la familia Wilson tiene algo que ver con los Carter? Mi hija se casó el día después de esa farsa que tú llamaste boda». Jason miró instintivamente el certificado.
Su rostro se volvió blanco como la cal, como si lo hubieran fulminado. Su expresión se torció en incredulidad y pánico. No, no es posible. Esto no puede ser real. Emily no se casaría con otro. Ella estaba emocionada por nuestra boda. No lo haría, no podría. Mi padre soltó una carcajada burlona. Como si apenas pudiera contener su enojo. Ah, ¿así que ahora recuerdas que mi hija realmente quería esa boda? Entonces, ¿qué significó que huyeras de ella? Rugió mi padre. ¿Pensaste que la familia Carter era tan fácil de pisotear? Su voz furiosa finalmente rompió las últimas ilusiones de Jason. Se quedó allí congelado, con el rostro vacío y hueco. Solo entonces recordó lo que yo misma le había dicho. Jason, ya no te quiero. Ese recuerdo lo golpeó como un rayo. Su cara se volvió pálida como la muerte y retrocedió varios pasos, completamente sin fuerzas. Su pecho, antes lleno de rabia y ansiedad, ahora se sentía completamente vacío, como si le hubieran arrancado el corazón. Papá resopló y sacó un sobre, golpeándoselo directamente en la cara. Mira bien. Gracias a Dios que mi hija no se casó contigo, idiota. Las manos de Jason temblaban al abrir el sobre, y al segundo siguiente, su rostro volvió a palidecer, devastado como si lo hubieran derribado. Dentro había página tras página de pruebas mostrando cómo Lily lo había manipulado. Ella conocía a Jason desde antes que yo. Su madre había trabajado como sirvienta para los Wilson, así que desde pequeña, Lily aprendió a leer el ambiente. A analizar cada situación en su beneficio. Incluso con 7 u 8 años, sabía cómo engatusar a Jason para que le prometiera casarse con ella cuando creciera, y él aceptó. Pero al crecer, la brecha entre sus estatus familiares se hizo evidente, y Jason empezó a ver esa promesa infantil como una broma. Luego, cuando salía conmigo, Lily llegó a tomarse un frasco entero de pastillas para dormir. Yo acababa de convertirme en su novia. Cuando vi a otra mujer aferrada a su cuello llorando, Jason, no tienes que disculparte. Sin ti, la vida no tiene sentido. Esa actuación manipuladora dejó a Jason cargado de culpa desde entonces. Incluso me arrastró a su misión de compensar a Lily. Me abandonó solo para preservar su dignidad, sin saber que todos esos años, Lily nunca lo había amado. Lo usó desde el principio. Porque la verdad era que Lily ya estaba casada, y el hombre con el que se casó era el mismo patán que Jason decía que arruinaría su vida para siempre. Lily me usó como escalón para meterse en la familia Wilson. Su oportunista esposo vio a Jason como una mina de oro. Y con gusto entregó a su esposa a cambio de una oportunidad dorada. Yo una vez amé tanto a Jason que casi morí por él. Pero nada de eso se comparaba con el drama calculado de Lily. Y debajo de esas pruebas, había docenas de fotos que Lily me había enviado para provocarme. Fotos ambiguas, íntimas y burlonas. Jason cayó de rodillas, aturdido. No fue hasta ese momento que por fin entendió por qué perdía la cabeza cada vez que Lily aparecía. Te fallé, Emily, susurró. Me equivoqué. ¿Cómo pude pensar que Lily era la que me esperaba todos estos años? Su voz temblaba de arrepentimiento. Por intentar compensarla, te abandoné el día de nuestra boda. Lo siento. Jason se arrodilló frente a mi padre, suplicante. Tío, me equivoqué. No puedo creer que acusara a Emily de ser irracional solo por culpa de esa mujer. Ella debe haber estado destrozada. Por favor, déjeme verla. Voy a compensarla. Se lo juro. Mi papá soltó una carcajada oscura, llena de desprecio. ¿Compensarla? Claro, ¿por qué no? Mi hija y su esposo están de luna de miel en el hemisferio sur ahora mismo. Cuando regresen, les haremos otra ceremonia de boda. Si quieres compensarla, puedes ser el padrino. Jason se estremeció como si lo hubieran abofeteado. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Con quién se casó exactamente Emily? ¿No lo conociste ya? ¿No fuiste tú quien la empujó directamente a sus brazos? Honestamente, debería darte las gracias, resopló mi padre. Ese joven ya era mi primera opción para yerno. Y con eso, mi padre le cerró la puerta en la cara a Jason, dándole el golpe final. Jason se quedó allí de rodillas, mirando al suelo en blanco, apretándose el pecho con puro arrepentimiento. Mientras tanto, Lily, después de su enfrentamiento con Jason, de pronto se dio cuenta de que había jugado mal sus cartas. Corrió tras él en pánico, siguiéndolo como una sombra. Cuando lo vio arrodillado frente a nuestra casa, dudó, sus ojos titilaron. Luego se adelantó rápidamente e intentó consolarlo. Jason, tu prometida sabía que hoy era la conferencia de prensa,
pero decidió no asistir. ¿Qué dice eso sobre lo que piensa de ti? Y ahora ya se sabe la noticia. Se fue de luna de miel con otro. Una mujer así, ni siquiera vale tu tiempo. Pero antes de que pudiera terminar, Jason la empujó violentamente. Lárgate. Lily se quedó helada. Jason siempre había cuidado las apariencias, nunca alzaba la voz. Mucho menos la había tocado con violencia. Ahora sentía algo desconocido, culpa. Dudó, luego preguntó suavemente, ¿qué te pasa? Los ojos de Jason estaban inyectados en sangre cuando de repente la agarró del cuello, como si quisiera estrangularla ahí mismo. ¿Qué me pasa? Soltó con furia. ¿Por qué no miras tú misma y ves qué me pasa? Le arrojó el sobre que tenía en la mano directo a la cara. ¿Pensaste que era divertido jugar conmigo, Lily apartó la cara con pánico, solo para ver todas esas fotos íntimas en alta resolución esparcidas por el suelo. Se quedó congelada, completamente atónita. No fue hasta que el señor Wilson, el abuelo, lo llamó varias veces que Jason recordó que tenía otro problema pendiente. El escándalo del hijo ilegítimo. Sin otra opción, empujó a Lily a un lado y corrió a casa. En cuanto entró, Jason enfrentó a su padre con una expresión horrible. ¿Puedes hacer algo con tu maldito hijo bastardo? ¿Quién diablo se cree que es, tratando de robarme a mi prometida? Presiona al consejo, haz lo que sea. No me importa cuánto cueste. Voy a traer de vuelta a Emily. Aunque tenga que arrastrarla yo mismo. El señor Wilson frunció el ceño, claramente molesto. ¿Qué hijo bastardo? ¿De qué demonios estás hablando? Jason estaba a punto de replicar. Cuando el viejo patriarca entró en la sala y lo abofeteó con fuerza, maldito desagradecido, rugió el anciano. ¿Aún tienes cara de preguntar? Eres tú el hijo ilegítimo, escupió. Si no fuera por la familia Carter. Preferiría dejar morir el linaje de los Wilson antes que reconocerte. El señor y la señora Wilson cayeron de rodillas con un golpe seco frente a los altares ancestrales, con la cabeza baja, sin atreverse a hablar. No fue sino hasta que el patriarca reveló todo que Jason finalmente comprendió lo que ocurría. Su madre había sido la amante, la que se abrió paso a la fuerza en la familia Wilson, y Jason era ese hijo bastardo ahora expuesto en las redes sociales. El hombre que se casó conmigo, Sean, era el verdadero heredero, el que estaba oficialmente inscrito en el registro familiar de los Wilson. Mientras la casa Wilson se hundía en el caos, yo hacía todo lo posible por ganarme a Sean. En ese entonces, yo acababa de cumplir 18. Nos conocimos cuando estudiaba en Nueva York. Desde el primer momento en que cruzamos miradas. Sean quedó enganchado. Día y noche, me perseguía sin descanso. La posesividad de Sean era aterradora. Si hablaba con otro compañero varón, perdía el control, me ataba a la cama y me torturaba durante 3 días y noches seguidas. Yo había crecido protegida, educada, disciplinada. Nunca había conocido a alguien como él. Mis instintos me gritaban que huyera, especialmente después de verlo empapado en sangre, abriéndose paso a golpes en una emboscada de la mafia solo para salvarme. Estaba aterrada, no de él, sino de mí misma, de enamorarme tan profundamente que no pudiera volver. Así que elegí a Jason. Me convencí de que amar a alguien como Jason me daría tranquilidad. Para evitar que Shaun se acercara más, contacté en secreto a su enemigo mortal. Filtré su ubicación y luego huí a casa. Mientras lo tomaba desprevenido, jamás imaginé que me seguiría de regreso, arriesgando su vida. Fue entonces cuando la verdadera identidad de Sean se reveló al público, y fui yo quien le rogó a mi padre que suprimiera el escándalo. Le di todo a los Wilson, ayudé a Jason a ascender. Traicioné a Sean. Él se fue completamente destrozado. Durante mucho tiempo creí que Shaun solo se casó conmigo por venganza. Incluso estaba dispuesta a aceptar eso como penitencia por lo que le había hecho. Pero lo que no esperaba era que nuestra luna de miel fuera tan dulce que parecía irreal. Hicimos caminatas sobre glaciares, visitamos faros en acantilados, nadamos con delfines en mar abierto. Y a medida que pasaban los días, mientras yo esperaba nerviosa el momento en que finalmente estallaría. En cambio, una noche me presionó suavemente contra la pared, con los ojos enrojecidos y susurró con voz ronca, me equivoqué. Nunca volveré a encerrarte. No sabía cómo amar. Te escucharé a partir de ahora, solo no me dejes. Las lágrimas llenaron mis ojos. Siempre había sido intenso, dominante, pero también era un hombre que arriesgaría todo. Incluso su vida, solo por protegerme.
Ahogando un sollozo, besé su garganta. Fue culpa mía que no supieras amar. Pero debí enseñarte, no abandonarte. Su nuez se movió mientras me atraía hacia un beso profundo. Originalmente, planeábamos pasar un año entero en el extranjero juntos, pero no pasaron ni 6 meses antes de que me diera cuenta de que estaba embarazada. Sean actuó como si fuera una emergencia nacional. Inmediatamente organizó un jet privado y llamó a mi papá, con la voz realmente temblorosa. Papá, Emily está embarazada. Papá, Emily quiere helado. ¿El bebé estará bien? ¿Y si se desmaya en el avión? Papá, tengo miedo. Desde lejos, ya podía escuchar a mi papá gritando por el teléfono, totalmente fuera de paciencia. Tú no eres el que está embarazado. ¿Qué demonios haces entrando en pánico? Mueve el culo de vuelta ya. En cuanto aterrizamos, vi un Maybach familiar estacionado afuera. Se abrió la puerta y Jason bajó, con el cabello desordenado y el traje arrugado. Después de solo medio año, parecía un obrero desgastado, sin rastro de su antigua imagen pulida. Tropezó hacia mí pero se detuvo en seco al ver a Shaun. Jason tenía los ojos inyectados en sangre, hundidos por el agotamiento, como si hubiera perdido la razón. Apretando los puños, se lanzó contra Sean. Solo eras un suplente en la boda. ¿Con qué derecho te quedas con mi esposa? Sean esquivó fácilmente con un paso lateral y chasqueó la lengua 2 veces, quitándose el reloj y el saco con calma. Yo retrocedí de inmediato, siguiendo a mi padre dentro del coche. Desde el asiento trasero, vimos a Jason ser estrellado contra el pavimento. Todavía furioso, mi padre soltó un resoplido frío. Parece que los Wilson todavía no aprenden la lección. Después de la boda, los escándalos de la familia Wilson inundaron Internet. Los reportajes lo expusieron todo. Incluyendo cómo la madre de Jason había maquinado durante años, incluso orquestando una explosión mortal que mató a la madre de Sean. Dejando al verdadero heredero de la familia Wilson exiliado y sin poder regresar a casa. Las acciones de la corporación Wilson se desplomaron. Los inversores comenzaron a deshacerse de sus acciones en silencio, y tras bambalinas, mi padre, con sonrisa de zorro, las compró todas. Así, los Wilson perdieron su lugar en la cima. En la superficie, la corporación Wilson aún existía. Pero en realidad, su vida estaba firmemente en manos de mi padre y de Sean. El viejo señor Wilson hizo varias visitas con su bastón, pidiendo ver a su nieto, pero mi padre fingía completa ignorancia. ¿Nieto? ¿Desde cuándo la familia Carter tiene a un Wilson en su registro? Debe tener la dirección equivocada. Sin otra salida, el anciano no tuvo más remedio que retroceder, convenciéndose de que, al final, el apellido Wilson seguía perteneciendo a los del registro familiar. Pero entonces Jason fue y tocó completamente los nervios de Shaun. Hasta el día de hoy, ni siquiera me atrevo a mencionar mi pasado con Jason frente a Sean. Pero Jason no pudo evitarlo, cavando su propia tumba. Al día siguiente, toda la reputación de Jason fue destruida. Todo el país se enteró de que era el hijo ilegítimo de la familia Wilson. Sean cambió el nombre de la empresa, y lo que quedaba de la corporación Wilson fue absorbido por Carter Holdings. Enfurecido, el viejo patriarca irrumpió en las oficinas corporativas, levantó su bastón y lo apuntó directamente a la garganta de Sean. Deberías haber muerto en ese muelle de Bangkok hace 3 años, espetó. Te salvé la vida, ¿y así me lo pagas? Jason también agarró a Sean del cuello de la camisa, los dientes apretados de rabia. ¿Cómo te atreves? Sean lo empujó con una mano y luego comenzó a desabotonarse la camisa lentamente, revelando las brutales cicatrices en su pecho. Su mirada se posó perezosamente sobre el anciano. Ese barco de contrabando que Tony arregló, dijo con una sonrisa. Explotó más bonito que los fuegos artificiales de Año Nuevo. Resultó que los Wilson habían cometido muchos más pecados de los que cualquiera imaginaba. Hace 3 años, el señor Wilson Sr. convirtió en secreto el 80% de los activos familiares en propiedades fijas, transfiriéndolos al extranjero en silencio. Luego arregló un carguero, disfrazado como barco de contrabando, para que pasara por la aduana sin ser detectado. Pero de alguna manera, ese plan perfecto fue descubierto, y en medio de aguas internacionales, toda la fortuna voló en pedazos. Los ojos nublados del anciano se quedaron en blanco. Durante 3 años, buscó a quien saboteó a los Wilson. Pero jamás sospechó que fuera su propio nieto. Y ahora, Sean había entregado el regalo definitivo a los Wilson. Todo con una sonrisa tranquila y casual. El anciano se desplomó allí mismo por un derrame cerebral. Incluso cuando lo cargaban en la ambulancia,
Seguía gritando una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? Sean sonrió con frialdad. Mientras jugaba con una placa de bombero chamuscada, abuelo, siempre me dijiste que si quieres algo, destrúyelo con tus propias manos y reconstrúyelo desde cero. Pues ahora quiero la corporación Wilson, cada centímetro de ella, y la reconstruiré como mía. ¿Qué te parece este pequeño regalo que preparé? ¿Satisfecho? Hace años, el señor Wilson había arreglado un matrimonio político entre el padre de Jason y la hija de una enfermera adinerada, la madre de Shaun. Ella había sido criada como una dama adecuada, pero desafió las expectativas al elegir convertirse en bombera. El padre de Jason se avergonzaba de su bajo estatus y eventualmente tomó una amante. Mientras Sean era preparado para heredar la empresa desde pequeño, la madre de Jason se volvió amargada y desequilibrada. En un intento desesperado por destruirlo todo, ella misma orquestó la explosión en la planta química. E incriminó a la madre de Sean por todo. Nada la deleitaba más que ver morir a una bombera en un incendio. Para evitar que la corporación se viera arrastrada al escándalo, Sean limpió el desastre personalmente. Hizo que alguien más cargara con la culpa. Desde ese día, cortó todos los lazos con la familia Wilson. E incluso cambió su apellido. En cuanto a Jason, no era más que un peón, una carnada que Sean había preparado para romper con los Wilson. De una vez por todas. El hijo que la madre de Jason dio a luz, el que murió en la explosión, era su propia sangre. Murió junto a la madre de Sean, en la explosión que ella misma había planeado. Ahora el señor Wilson yacía en su cama de hospital, la luz desvaneciéndose de sus ojos. ¿Cómo te atreves? Susurraba una y otra vez. ¿Cómo te atreves? Sin nadie que lo mantuviera unido, la familia Wilson se derrumbó por completo. Mi papá prácticamente sonreía de oreja a oreja. ¿Ves? ¿Para qué dividir norte y sur ahora? El este, oeste, norte y sur, todos pertenecen a los Carter, jajaja, en solo una semana. La corporación Wilson fue completamente trastornada. Jason, mientras tanto, no se preocupaba por la empresa en absoluto. Todavía estaba tontamente intentando recuperarme. Aparecía todos los días frente a Carter Holdings con un termo de sopa de pollo. Esperando verme de reojo, cada vez que lo hacía, nuestros empleados rotaban turnos solo para hacer guardia en la entrada. Y le gritaban maldiciones. Ese bastardo ilegítimo piensa que merece ver a nuestra jefa. Fue lo suficientemente atrevido para robar los anillos de boda en aquel entonces. Ahora trae sopa como un perro callejero. Jason, antes el joven maestro Wilson altanero y poderoso a quien nadie se atrevía a ofender. Había caído tan bajo que hasta la señora de la limpieza lo rociaba con desinfectante mientras lo rodeaba como si fuera contagioso. Sean estaba sentado perezosamente en el antiguo asiento del presidente patriarcal de los Wilson, con un cigarrillo colgando de sus labios. Con un gesto de su mano, despidió inmediatamente a cualquiera con vínculos a los Wilson. Todos los que sufrieron las consecuencias del escándalo Wilson dirigieron su ira hacia Jason, hijo de puta. Perdimos todo por culpa de esa mujer y de ti, joven maestro Wilson. Qué chiste, eres un maldito bastardo y aún tuviste la audacia de meterte con la heredera Carter. La usaste como trampolín y ahora ni siquiera sirves para limpiar el polvo de sus zapatos. Un bastardo siempre será un bastardo. Jason ahora era como una rata en la calle, escondiéndose de todos, aterrorizado de mostrar su rostro. El Maybach que manejó por 7 años fue hecho chatarra y, en cuanto a Lily, la raíz de todo esto. Una vez que los Wilson dejaron de apoyarla, su esposo barato se convirtió en el hazmerreír del pueblo, la gente se burlaba de él dondequiera que iba. Riéndose del enorme sombrero verde que llevaba. Cuando golpeaba a Lily en casa, ella lloraba y juraba que todo era un malentendido. No había nada entre Jason y yo. Su esposo, furioso, le dio una patada directa en el estómago. Nada, Mira bien el maldito sombrero verde en mi cabeza, ¿crees que eso es nada? Con esa sola patada le hizo perder al bebé que llevaba de 2 meses. Enfurecida, Lily robó un coche y condujo hasta mi casa, esperando todo el día en la puerta para enfrentarse a mí. Pero nunca me encontró, en cambio se topó con Jason dentro. Mi esposo me estaba dando un masaje en los pies. Mientras me contaba todos los chismes jugosos sobre Jason y Lily. Luego miró por la ventana con una sonrisa, creo que ya se ha acomodado bastante. Sonreí amargamente. ¿Quién iba a pensar que después de perderlo todo, Jason simplemente se rendiría por completo? Se había convertido en un charco de agua estancada, acostado todo el día fuera de mi casa, esperando apenas una mirada mía.
Ni siquiera los guardias de seguridad podían hacer que se fuera. Sean, por otro lado, estaba perdiendo la cabeza. Se irritaba al menos 800 veces al día, sospechando de todo lo que hacía. Justo cuando estaba a punto de decirle algo, Lily, completamente desquiciada, pisó el acelerador y se estrelló contra Jason. Los guardias de seguridad y el personal de la propiedad corrieron en pánico. Momentos después, las sirenas resonaron por todo el vecindario. Mi casa quedó rodeada de policías. Yo estaba atónita. Sean se congeló por un momento, luego con el rostro oscuro como la noche, se volvió hacia mí y preguntó: ¿Quieres verlo una última vez? Te dejaré ir, añadió tras una pausa. Yo lo miré sin expresión. Se me rompió la fuente. ¿Quieres que lo visite antes de que me lleves al hospital? El rostro de Sean se congeló en cuanto lo dije. La tensión en la habitación se rompió como vidrio. Parpadeó 2 veces y luego reaccionó rápido, como si alguien hubiera encendido un interruptor. Al diablo con él, al hospital ahora. Me levantó en brazos sin dudar y salió disparado de la puerta, dando órdenes a todos. En el camino, el auto ya estaba esperando y antes de que pudiera terminar de respirar, íbamos a toda velocidad hacia el hospital. Bajo escolta policial, mientras pasábamos junto a las luces intermitentes, vi a Jason por última vez. Yacía inmóvil bajo una manta de emergencia plateada. El mundo antes impecable de Laura se desmoronaba a su alrededor. Lily gritaba histérica a su lado, cubierta de sangre y caos, pero en ese momento no sentí nada. Ni ira ni compasión, solo un tranquilo desapego, como cerrar el último capítulo de un libro que nunca quise volver a leer. Horas después di a luz a un hermoso niño. Sean lloró más fuerte que yo, sostuvo a nuestro hijo como si fuera de cristal. Sus dedos temblaban, su frente apoyada contra la mía. Lo hiciste, susurró, los dos lo hicieron, nuestra pequeña familia. Una vez rota y esparcida por traiciones, mentiras y dolor, ahora estaba completa. No borraba el pasado, pero lo eclipsaba. Los medios pronto dejaron atrás la tragedia de Jason, la familia Wilson nunca volvió a ser mencionada. Lily desapareció, algunos dicen que huyó al extranjero, otros que terminó en un centro de rehabilitación. Nunca pregunté. Sean renombró la empresa con el nombre de nuestro hijo, Elias Holdings. Se convirtió en una de las potencias de más rápido crecimiento en el mercado global. Pero para mí nada de eso importaba. Lo que importaba era que finalmente podía despertar cada mañana junto a alguien que nunca soltó mi mano. Alguien que ardió por mí, sangró por mí y al final se quedó conmigo. Años después, sentado sobre una manta bajo un faro en un acantilado, donde me llevó una vez durante nuestra luna de miel, nuestro hijo reía salvajemente a nuestro lado. Sean me besó la frente y murmuró: si tuviera que empezar de nuevo, elegiría el mismo infierno solo para encontrarte. Sonreí, apoyando mi cabeza en su hombro, sabiendo por primera vez en mi vida que esto era amor. Amor real, silencioso, imparable, y finalmente era mío.